¿Tenemos móvil? Sí, está Mercedes Mora allí. Mercedes, vamos con vos. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días. Se está viendo un fenómeno cada vez más recurrente que tiene que ver con el aumento de casos de diabetes en gente joven sobre todo, y por eso vamos a hablar con el doctor Hugo Sanabria, que amablemente nos va a comentar que no es algo nuevo. Yo le preguntaba, ¿tiene que ver con la pandemia donde uno puede estar más sedentario, dejó de hacer ejercicio? Pero en realidad un poquito antes, doctor. Así es. Bueno, buen día, Mercedes, buen día, Antonio. Gracias por tomar minutos para poder conversar un tema tan relevante. Buen día, de la salud pública como es la diabetes, ¿no? Sí, lamentablemente, si bien la pandemia quizás pudo acelerar un poco más, esto ya lo estamos viendo años previos al inicio de la pandemia. Lamentablemente, cada vez es más frecuente el diagnóstico de diabetes y además cada vez más frecuentes a edades más tempranas, lo cual nos genera realmente mucha preocupación. Pensemos que aproximadamente 1 de cada 10 argentinos mayores de 18 años presentan la enfermedad, pero cuando tomamos la población de pacientes mayores de 50 años, esto incrementa en 2 de cada 10 adultos mayores de 50 años tienen diabetes. Y la diabetes, la tipo 2, que es la más común, la que está asociada al exceso de peso, era algo que diagnosticamos ahí a partir de los 40 años, pero cada vez estamos viendo en pacientes más jóvenes, inclusive en menores de 18 años. Doctor, una pregunta con el tema de la aparición. ¿Por qué aparece específicamente una enfermedad que yo al menos siempre, ya hace muchos años que no, pero en un momento siempre la tenía como una enfermedad que una persona la tenía desde el nacimiento y sin embargo cada vez más está apareciendo o mayores de 40 años o como usted dice en gente más joven? ¿Por qué aparece? Porque no solamente es por exceso de peso, hay gente que la tiene y no está excedida de peso. Claro, a ver, en realidad tenemos que diferenciar algunas cosas. Diabetes es un conjunto de trastornos metabólicos que se caracterizan por tener glucemia elevada en sangre, lo que comúnmente decimos azúcar elevada en sangre. Hay diferentes tipos de diabetes. Está la diabetes tipo 1, que es la menos frecuente, que allí es la que por lo general aparecen más jóvenes, delgados, y luego está la diabetes tipo 2, que es la más frecuente, que es la más prevalente y es la que está asociada al exceso de peso, a la obesidad, al incremento de grasa en nuestro organismo. Bueno, como nuestras sociedades cada vez van incrementando más de peso, pensemos que en Argentina el 60% de la población tiene exceso de peso, es un dato tremendo. Inclusive en es una sociedad jóvenes, obesa la Argentina. No, es una barbaridad. En comparación mundial incluso. Claro. Sí, tal cual. Es decir, esto no solo es un problema argentino, es un problema mundial, digamos, ¿no? De hecho, en la encuesta de nutrición se vio que el 40% de los jóvenes argentinos tienen también exceso de peso. 2 de cada 10 jóvenes, el exceso de peso es tal que entra en el rango de obesidad. Es decir, que todos estos trastornos metabólicos que generan el incremento de exceso corporal asocian a elevar el diagnóstico de diabetes, de este tipo de diabetes que está asociado al exceso de peso, que es la diabetes tipo 2, que es la más frecuente en adultos y que cada vez vemos más en jóvenes. Ahora, doctor, ¿ahí cuánto hay? En jóvenes también, ¿no? ¿Cuánto hay, doctor, de efectivamente la conducta alimentaria, del deporte que se haga, el ejercicio, y cuánto de predisposición genética? ¿Son las dos cosas o una persona sin predisposición genética también a partir de esos hábitos puede desarrollar diabetes? Perdimos comunicación con ustedes, pero de todas maneras vamos a seguir conversando con el doctor mientras recuperamos el retorno. Yo le preguntaba, ¿es un estudio fácil de hacer? ¿Y cómo llego a hacerme el estudio también? Algo que me advierta que puedo tener la enfermedad. Bueno, ahí hiciste 2 preguntas que son claves. ¿Cómo hacer el diagnóstico? Es algo muy sencillo. Es una prueba de laboratorio, una muestra de sangre muy simple que se hace en todos los laboratorios en Argentina, con un ayuno de 8 horas, muy sencillo. Con eso establecemos el valor de azúcar en sangre, que de glucemia en sangre, y a partir de allí, con ese único dato, podemos establecer el diagnóstico. Ahora, ¿cuándo hacerlo? Bueno, este es un tema relevante porque la mayoría de los pacientes con diabetes tipo 2, está asociada al exceso de peso, es generalmente asintomático por un periodo muy prolongado. Por lo tanto, si esperamos tener síntomas para ir a hacer un diagnóstico, llegamos siempre muy tarde. Y esto es la importancia de hacer chequeos preventivos de salud, una simple determinación, y con eso establecemos el diagnóstico. El otro punto sería, entonces, ¿a quiénes? ¿No? Bueno,
Está sugerido a todos los mayores de 35 o 40 años realizar esta muestra de laboratorio para chequear el valor de glucemia, pero debemos anticiparnos, inclusive en jóvenes, mucho antes hacer estas determinaciones si además estos jóvenes o estos adultos jóvenes tienen exceso de peso y algún otro factor de riesgo. Por ejemplo, tener algún padre con diabetes, eso genera un mayor riesgo de ese joven de desarrollar diabetes. Tener hipertensión ya a edades tan jóvenes, eso también es un factor de riesgo. Pero acá la clave también, como siempre, es el exceso de peso. El exceso de peso nos tiene que prender esa alarma de decir, bueno, vamos a ver si este joven, este adulto joven, también ya no tiene alguna complicación relacionada a este trastorno metabólico, que es la diabetes. Doctor, muchísimas gracias, muy atento. Mercedes, muchas gracias también. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego.